¿Cómo están? Un afectuoso saludo para todos los participantes de la certificación del programa de difusión científica Conectoma, un programa parte del Centro Psicológico Integral Psicodidac y también del Congreso Internacional de Neuropsicología aplicada a la educación, que cuenta con el aval de la Universidad de Israel y el apoyo de la Universidad Internacional de La Rioja. César, mi nombre. Para quienes me conocen, soy coordinador del Centro Psicológico Integral Psicodidac. Tengo mis estudios de base en psicología clínica. Soy especialista en neuroeducación, certificado también en el área de economía conductual y vengo trabajando ya hace algunos años en todo lo que tiene que ver con el abordaje de necesidades educativas especiales, programas relacionados a la comprensión e intervención del neurodesarrollo. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes este espacio sobre el primer capítulo del programa, que tiene por nombre Pautas básicas para el manejo eficiente del TDAH dentro del aula. Espero que este espacio sea de agrado para ustedes, que podamos compartir información útil que ayude a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin más, quisiera partir de la reflexión a través de dos imágenes muy puntuales que pueden servir para entender un poco la realidad a nivel educativo y lo que esperamos nosotros un poco hacer con este programa, aportar con un granito de arena a mejorar los procesos. Una imagen que generalmente la comparto y mis compañeros dentro del centro también suelen difundirla es esta ilustración diseñada por un pedagogo italiano llamado Francesco Tonucci, donde lo que buscaba él es ejemplificar lo que se vive generalmente en los contextos educativos. Conocida como la fábrica de la escuela, esta ilustración nos muestra del lado izquierdo niños entrando por primera vez al sistema educativo. Esta imagen es un poco global, no tiene nada que ver con contextos específicos. Como podemos ver, cuando los niños ingresan, se utilizan un conjunto de maquinaria, herramientas con el objetivo de que salgan con una carrera, que salgan con dignidad, que salgan con poder, como nos indica la ilustración en el lado derecho, pero podemos ver una particularidad. Todos los niños parecen salir iguales. Entran distintos, salen iguales. Y si nos situamos en la parte de abajo, al lado izquierdo hacia abajo, podemos ver que hay un conjunto de niños que aparentemente son los residuos, donde nosotros podemos ver pues casos de niños que presentan algún tipo de desfase, que son distintos. Podríamos mencionar que hay pequeños que tienen el trastorno del TDAH o del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que están dentro de los residuos. Es una imagen muy interesante, igual que nosotros les vamos a compartir para que ustedes puedan verla con más calma e ir reflexionando un poco sobre lo que esta imagen nos quiere proyectar. Vamos con la siguiente. Esta imagen nos sirve mucho porque basada en ella nació la idea de este programa de difusión científica de Conectoma. Podemos ver a una maestra que está tratando de destilar o de poder extraer lo que realmente es útil de un conjunto de información que nosotros a veces la encontramos o la buscamos a través del Internet. Sabemos que el Internet es muy poco riguroso en cuestiones de la información y si tomamos decisiones sin conocer previamente si esta información es real, si es veraz, es muy probable que cometamos muchísimos errores o que tengamos inconsistencias dentro de nuestro proceso. Es precisamente para lo que nosotros diseñamos este tipo de espacios, para poder reunir la información, saber cuál es la información que está validada y poder transmitirlo tanto a docentes como a compañeros psicólogos y que a la vez ustedes puedan transmitirlos hacia sus estudiantes. Igual una imagen que nos invita a la reflexión. Esta imagen igual nosotros siempre la compartimos dentro de los contextos académicos, especialmente con docentes, puesto que tiene un objetivo. Yo les voy a realizar un pequeño ejercicio para que quienes tengan una hojita a la mano lo podamos trabajar en conjunto. Eh, Generalmente nosotros hemos visto un billete de $5 como el que les mostré hace un momento, un sinnúmero de veces.
Esto porque nos han pagado, porque nos han dado algún vuelto, alguna situación, lo tenemos frecuentemente a la mano y lo hemos visto gran cantidad de veces. Pero si yo les pido ahora que en la hojita de papel o en el espacio que tengan ustedes ahí presente, lo puedan dibujar a detalle, tanto la cara posterior como la cara delantera del billete, es muy poco probable que ustedes puedan hacerlo. Y eso generalmente pasa en ejercicios cuando trabajamos en talleres presenciales. Es muy complicado que una persona pueda dibujarlo a detalle. Y nosotros solemos realizar la siguiente pregunta: ¿por qué si lo he visto tantas veces? ¿Por qué si lo he tenido en mi mano? Es que no puedo dibujarlo, si lo he visto miles de veces. Generalmente la respuesta nos ayuda a entender mejor los procesos de aprendizaje del ser humano y especialmente de nuestros estudiantes. Lo que pasa es que para nosotros poder aprender o consolidar un conocimiento a largo plazo, debo pensar sobre lo que estoy aprendiendo. En la actualidad, muchos neurocientíficos nos hablan de que se aprende haciendo. Esa es una verdad un poco a medias, porque consideramos que sí, la práctica es parte fundamental del aprendizaje, pero el aprendizaje se consolida cuando pensamos en lo que aprendemos. ¿Qué significa pensar en lo que aprendemos? Pues significa compararlo, significa darle una utilidad, significa saber cuándo he visto ese aprendizaje en una situación de mi vida diaria o cuándo puedo utilizar ese aprendizaje en una situación de mi vida diaria. Es por eso que nosotros invitamos a que todo el contenido que ustedes vayan a recibir de este programa de difusión científica sea algo que ustedes puedan comparar con sus experiencias previas y sobre todo que puedan ponerlo en práctica igual, en su práctica docente, en su práctica como psicólogos, a través de este pensamiento de que yo diga: ¿por qué me es útil? ¿Por qué esta información es necesaria? ¿Será que toda la información que me están dando es realmente real? ¿O yo lo puedo comparar con una información que he visto previa? Es a través de ese análisis y de esos pensamientos que nosotros podemos consolidar un aprendizaje significativo. Entonces, igual, esta imagen es una gran invitación para que ustedes la trabajen junto a sus estudiantes. Listo. Se les va a proveer a ustedes un insumo que les va a servir para poder ir documentando, recolectando la información de forma mucho más creativa y mucho más efectiva. Esta imagen que yo les estoy mostrando se conoce como una herramienta, es un mapa mental. Un mapa mental lo que busca es precisamente que la persona que estuvo expuesta al conocimiento recolecte lo que considera útil, lo que considera importante para ella. Y si se le puede dar un diseño de forma creativa, pues siempre será mejor porque será más llamativo, me recordará una experiencia positiva y linda. Entonces, a través de los números por los cuales ustedes se inscribieron, nosotros les vamos a hacer llegar una plantilla de un mapa mental para que ustedes puedan recolectar la información útil de esta charla. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a entrar directamente a la parte de los contenidos, vamos a ser concisos en honor al tiempo, igual porque sabemos que nuestras actividades a veces no me permiten visualizar charlas o talleres demasiado largos y como estamos hablando de atención, entre más concisa sea la información, mayor interés captaremos y recordemos que esta información será complementada a través de un conjunto de insumos para que ustedes puedan profundizarla mucho más. Al hablar de TDAH, hablamos de uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes a nivel mundial y que tiene muchísimas implicaciones, tanto a nivel académico como a nivel comportamental y social. Pero para entender qué implica un trastorno del neurodesarrollo, el primer paso es entender qué es el neurodesarrollo. Como nosotros podemos ver a continuación, pues el neurodesarrollo es un proceso, el proceso en el que nuestro sistema nervioso madura. A veces pensamos que el sistema nervioso está conformado solo por nuestro cerebro, pero no, hay un conjunto de estructuras que van madurando y en función de esa madurez se van adquiriendo destrezas que me permiten adaptarme de forma eficiente con el entorno. Esta ilustración que nos la compartió una amiga, la doctora María José Mas, que es una neuropediatra que tiene su sede allá en España, logró captar en esta pequeña ilustración de la forma más lúdica y eficiente como que las etapas
principales del neurodesarrollo para que tengamos una idea clara de lo que implica. Con clara no me refiero a una idea profunda, me refiero a una idea que me dé la noción de cómo funciona el neurodesarrollo para que si es de mi interés, yo posterior pueda profundizarlo mucho más. Si nos situamos del lado izquierdo, podemos fijarnos en que la primera fase del desarrollo comienza con una fase anatómica. Podemos ver las etapas embrionarias incluso ahí, y dentro de la parte de psicología, de neuropediatría, consideramos que esta es una etapa crucial. Cualquier alteración en el neurodesarrollo durante esta etapa puede resultar pues, sumamente crítica, es decir, alguna alteración en cualquiera de las estructuras podría dejar complicaciones a lo largo de la vida de la persona. Es por eso que consideramos sumamente importante que las madres reciban atención médica oportuna, que su situación emocional sea estable, que a nivel de alimentación pues se puedan consumir todas las vitaminas, todo lo que se recomienda para que tanto la mamá como el bebé que está creciendo se puedan desarrollar de forma adecuada. Es por eso que siempre se toma en cuenta factores como el peso, como la talla, como si el perímetro cefálico se está desarrollando bien, porque sabemos que cualquier alteración en esta etapa puede hacer que la persona tenga una mayor predisposición a desarrollar un trastorno del neurodesarrollo. Por eso cuando se hace la anamnesis del caso, es importante preguntar cuando somos evaluadores o inclusive en algunos contextos educativos, cómo fue el desarrollo durante el embarazo. Es una parte muy importante. Luego nos vamos a una etapa que contempla desde el nacimiento más o menos hasta los 5 años. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se espera de acuerdo al neurodesarrollo en función de esas etapas? Creemos que es una etapa de autonomía en dos niveles. Una autonomía motora, es decir, niños que ya empiezan a caminar, niños que empiezan a poder sostenerse solos, niños que empiezan a explorar, a tener gran necesidad de moverse como tal en busca de estímulos y también una autonomía a nivel de lenguaje. Entendemos que el lenguaje es el proceso cognitivo quizás más complejo del ser humano y eso reside en su utilidad. En la medida que el niño va creciendo, necesita poder comunicar sus emociones, sus necesidades. Es por eso que es de gran importancia que vayamos documentando y parametrando que el desarrollo del lenguaje se dé de forma eficiente. Para obtener esta autonomía a nivel del lenguaje y a nivel motor, no se necesitan grandes cosas, grandes programas de estimulación. Lo que se necesita es que el niño esté expuesto a los estímulos normales que cualquier familia puede proveerle siempre y cuando seamos responsables, tengamos también los recursos, un conjunto de cosas que igual ya las analizaremos más adelante, pero no se necesita técnicas sofisticadas de intervención, sino más bien que el niño vaya estando acorde o expuesto igual a los estímulos que el ambiente le ofrece bajo condiciones de cuidado adecuadas. Esa parte es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Muchos padres, en el objetivo de que sus chicos puedan destacar, de que sean buenos, empiezan a centrar desde etapas tempranas, 3, 4 años, 4 y medio, en que los niños ya desarrollen destrezas académicas, por ejemplo, que sean niños buenos para leer, que sean niños buenos para ya trabajar con operaciones matemáticas, cuando en esta etapa la madurez cerebral nos indica que no están listos todavía para esas destrezas, que se busca que se estructure lo motor, el lenguaje, lo que se conoce como funciones básicas, será lo importante antes de los 6 años. ¿Por qué? Como vemos, la nueva etapa a partir de los 6 años es un nuevo mundo. Comienza lo que se conoce como la educación formal, donde el niño deberá utilizar todas las destrezas previas que adquirió a nivel del neurodesarrollo para poder empezar a ser eficiente en el contexto ya académico. Es decir, el cerebro recién en estas etapas, las áreas implicadas en la abstracción, para la lectura, para la escritura, estarán listas para poder empezar a trabajar ya en procesos curriculares de igual manera paulatinamente, sin que esto implique una exigencia, que a los 6 ya debo leer, que el otro niño ya lee. Cada niño tiene su ritmo, pero tenemos algunos parámetros claros que nos invitan que es una etapa idónea para empezar a introducir lo académico. Esta etapa, como conocen los educadores y los padres, pues es larga, 10, 12 años, y igual terminará con la educación secundaria y posteriormente hablaremos ya de la parte universitaria, pero basado en una estructura del neurodesarrollo podemos deducir que a partir de los 12 años el neurodesarrollo tiene mucho que ver con la parte de la identidad personal.
Es decir, chicos que empiezan a buscar ya una aceptación social, que buscan encajar mucho más en las normas de la comunidad, teniendo también su parte de su esencia, de cómo ellos se comportan, de cuáles son sus ideales, sus objetivos. Es un proceso que de igual manera se dará paulatinamente. Esta es una ilustración muy sencilla que nos da una idea de la parte del neurodesarrollo y que de igual manera les compartiremos para que ustedes puedan profundizarla en mayor detalle. Entonces, cuando hablamos de los trastornos del neurodesarrollo como el TDAH, hablamos de que existen algunas anomalías, es decir, que parece que el neurodesarrollo no se dio de forma eficiente, lo que impide que los niños se adapten de igual manera, de forma eficiente a los contextos donde se desenvuelven. Es precisamente eso lo que genera un trastorno, es decir, que mis habilidades, mis destrezas no son lo suficientemente funcionales para responder a las demandas del medio, y es ahí donde me cuesta desarrollarme de forma efectiva, como les mencionaba, y eso se convierte en un trastorno, dificultad para adaptarme al medio. Entonces es importante tener en cuenta esa cuestión de qué es lo que hace un trastorno como tal. Ahora, para que el neurodesarrollo se dé de forma normal o normotípica, que creo que es el término adecuado, infiere que tengamos un conjunto de factores que trabajen en conjunto. Por ejemplo, sabemos que hay una historia genética, que hay niños que vienen con predisposición mayor a desarrollar el trastorno. Ya habíamos hablado de la parte del embarazo, que si hay problemas durante el embarazo puede haber también mayor predisposición. Luego hay factores un poco más contextuales, como tiene que ver la relación del niño con sus padres, si hubo cariño, si hubo esta parte de la estimulación en los primeros meses. También sabemos que hay factores que a veces no dependen necesariamente de la familia, sino plenamente de la sociedad, como es acceso a una alimentación y salud adecuada, acceso a programas igual médicos preventivos. Entonces, un conjunto de cosas que a veces salen de la mano de la madre y que como sociedad debemos trabajarlo para que se implanten y evitar que se presenten tanto cuestiones a nivel del neurodesarrollo como cuestiones a nivel de salud también. Igual, esta imagen les va a servir a ustedes para poder tener en cuenta cuáles son los factores que influyen en el posible desarrollo de los trastornos y que puedan analizarla pues un poco más a detalle. Vamos avanzando, es bastante la información relacionada a esto y tratamos de hacerle pues lo más sencilla y comprensible. Quienes sean psicólogos, docentes, quienes sean, estuvieron en algún contexto de estimulación en algún momento, es probable que reconozcan esta imagen. Esta imagen nos muestra la maduración del cerebro, es decir, cómo el cerebro madura en función del tiempo y en función de las áreas también. Podemos ver que las zonas más oscuras reflejan ya áreas que están prácticamente o totalmente maduras. Vemos una línea del tiempo que va desde los 5 años hasta los 20 años. Y lo que más llama la atención de esta imagen es darnos cuenta que quizás la última zona en madurar es la zona ubicada en el lóbulo frontal, específicamente el área prefrontal. Como ustedes conocen, porque está muy difundido, que el área prefrontal es donde residen lo que se conocen como las funciones ejecutivas del cerebro, las funciones ejecutivas del ser humano, que son las que nos permiten planificar, tomar decisiones, inhibirse, ser flexibles. Es también ellas constituyen un proceso cognitivo sumamente importante para la adaptación adecuada del ser humano. Es la última parte en madurar. ¿Y qué es lo que sucede? Como veremos igual más adelante, lo que pasa es que los chicos que tienen TDAH, generalmente esta maduración no se da en los tiempos que se da en la mayor parte de la población. Si de forma normotípica nosotros, el cerebro, por ejemplo, de los hombres parece tardar mucho más en madurar que el de las mujeres. Hablamos de que esta madurez, como nos indica acá, está cerca de los 20 años, que es una edad en la que generalmente en promedio se pueden considerar las personas mayores de edad, para ya poder tomar decisiones, irse a vivir solos, un conjunto de cosas. Pero como les digo, esto es variante entre cada persona y si tomamos la norma mundial, es muy probable que los hombres tarden un poco más de los 20, que las mujeres lo hagan un poco antes, pero que las personas que tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo tarden más tiempo en que estas áreas funcionen de manera eficiente. Es una imagen igual muy útil, muy ilustrativa. Pero igual,
una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Si ustedes pueden fijarse en esta ilustración, que es igual de Francesco Tonucci, del mismo de La fábrica de la escuela, nos invita a entender de forma gráfica qué implica el TDAH. Lo que pasa es que también el trastorno se hace un poco más fuerte cuando pretendemos seguir un conjunto de normas rígidas, poco flexibles, no acopladas a una realidad. El niño sigue la mariposa que es real, que tiene sus colores, que está volando, cuando como docentes, a veces como padres, queremos que se fijen en algo que está plasmado en un papel y que no me genera la sensación y expectativa que la realidad sí lo hace. Entonces, igual esta imagen pueden compartirla, pueden descargarla, igual les vamos a nosotros hacer llegar para tener esta reflexión igual con todas sus comunidades educativas. Vamos a ver un video que igual, mucho más claro, nos reflejará el sentir de un niño y de una maestra, generalmente cuando el trastorno se presenta en contextos educativos. 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8. Bien, señor Phillips. ¿Soñando otra vez? Ah, lo siento mucho, pero estabas muy atento a clase, ¿no es así? Entonces tal vez puedas resolver el problema que esté en el pizarrón. Listo, un video que nos enseña de forma divertida lo que a veces un niño pasa, esa capacidad para distraerse, para dejarse llevar por sus pensamientos o por lo que veo a veces en la ventana, un conjunto de cosas que viven los niños que tienen TDAH y sus docentes también. Nos hace la invitación también esta imagen para pensar que hay mucha comorbilidad a veces entre el trastorno del déficit de atención y hiperactividad con trastornos del aprendizaje como la dislexia y la discalculia. Parecen ir de la mano en muchos casos y compartir incluso algunas áreas que no maduran de la forma que esperamos a nivel cerebral. Si nos centramos un poco en la parte biológica del trastorno, igual de forma muy lúdica y sencilla, podríamos entender que hay dos áreas del cerebro implicadas principalmente en el trastorno. Del lado izquierdo podemos ver todo lo que tiene que ver con aspectos del sistema límbico, donde tenemos una estructura especialmente conocida como la parte de la amígdala, y hay otra estructura, el núcleo accumbens, áreas relacionadas directamente con la parte emocional, con generarme sensaciones, con mandar impulsos igual, para yo dejarme llevar en respuesta a los estímulos externos también. Y del lado derecho tenemos lo que tiene que ver con la parte prefrontal, encargada de inhibir precisamente los estímulos emocionales que envían áreas parte del sistema límbico. Lo que pasa es que tenemos un sistema límbico con una amígdala muy activa de mandar muchísimos impulsos, más que en los niños que no tienen el trastorno. Y tenemos una zona prefrontal que no ha madurado lo suficiente y que es muy poco efectiva en inhibir esos impulsos. Entonces,
lo que se genera es que hay un desfase, un desbalance en esto y es lo que genera precisamente las características y conductas disruptivas. Entonces, una forma neurobiológica muy sencilla de entender, sabemos que eso es mucho más complejo, pero te podemos tener una idea a través de estas dos áreas. Hacerlo un poco más claro, de forma igual en términos coloquiales, en algo que suele resultar muy interesante, podemos trabajarlo en función de un equipo de fútbol, igual cuando se presenta este deporte. Este punto es muy importante y quiero dejarlo claro, que el trastorno de déficit de atención por hiperactividad no es un trastorno intelectual, si no parece haber un compromiso en las áreas intelectivas o en las habilidades intelectivas de los pequeños. Es un trastorno ejecutivo, un trastorno que no nos permite inhibir, ser flexibles. Hay algunas afectaciones a nivel de memoria de trabajo también, pero no conlleva que sea un trastorno intelectual. Es un punto que lo recalco porque es importantísimo para su abordaje posterior. Entendámoslo así, las habilidades intelectivas, todo lo que tiene que ver con mi razonamiento, mi capacidad de resolver algunos problemas puntuales que requieran aspectos como la parte de procesar algunos datos, de pensar posibles soluciones. Las habilidades intelectivas podríamos contemplar que dentro de un partido pues son el equipo de fútbol, los jugadores. Podemos ver que las habilidades intelectivas están conservadas, inclusive en algunos casos son muy buenas. Tenemos ahí a la Argentina campeona del mundo, con todos sus jugadores pues, profesionales y muy buenos en cada posición. Podemos considerar al área emocional y a la parte contextual, es decir, todo lo que tiene que ver con la motivación interna, externa, con el autoconcepto, con las relaciones sociales como tal, la hinchada. Esa hinchada que un equipo, hay dos opciones, o le está alentando, le está diciendo que pueden ganar, que pueden remontar el partido, que la que les grita que ya no pueden, que van a perder, un conjunto de cosas. Y abajo tenemos el personaje más implicado en la parte del trastorno, que es precisamente la parte ejecutiva. Podríamos considerar a la parte ejecutiva como el director técnico del equipo. Los jugadores pueden ser muy buenos, que si no hay un buen planteamiento es probable que pierdan el partido. Un problema netamente de indicaciones, de planificación, es ahí donde reside la principal dificultad de los niños que tienen el trastorno. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros? Consideramos que la parte de la hinchada, la parte emocional, juega un papel fundamental en el desarrollo, en la evolución y en la problemática que me genera el trastorno. Si nosotros tenemos un niño que tiene la capacidad, pero que por cuestiones ejecutivas no puede plasmar ese potencial académico que tiene, y adicional, docentes, a veces padres, a veces sus propios compañeritos, le dices que tú no eres bueno, es que tú eres un niño malo, eres un niño hiperactivo, eres un niño que siempre molesta, eres un niño problema, es muy probable que el problema se agrave muchísimo, que el trastorno se agrave muchísimo. Entonces, es importante tener en cuenta que los factores emocionales jugarán, como les digo, pieza clave dentro del problema o dentro del trastorno para que el niño sea más adaptativo y pueda ir mejorando con el tiempo. Entonces, espero que esta pequeña analogía haya sido útil para poder entender mejor el trastorno de forma lúdica. Una de las preguntas claves que siempre nos hacen en la parte de intervención clínica, igual los veces de los colegios siempre nos preguntan, tiene que ver con la parte de la diferencia entre lo que es TDA y TDAH. Ambos términos actualmente de forma clínica pues se resumen ambos en TDAH. Hay una nueva categoría que nos habla de que hay un trastorno por déficit de atención, hiperactividad con predominio inatento, que hay otro con el mismo nombre, pero con predominio hiperactivo impulsivo, y que hay otro con el mismo nombre de tipo combinado. Si nos vamos a la categoría antigua, pues el predominio inatento constituye lo que antes eran niños con TDA, y el predominio hiperactivo es lo que ahora conocemos como los niños con TDAH en su más pura expresión. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que los de predominio inatento, conocidos como TDA, son niños que tienen problemas mucho más marcados a nivel atencional y no tanto a nivel comportamental y social. Su mayor implicación reside en su dificultad para prestar atención a clases y a indicaciones, y por ende tienen mucho fracaso en lo académico. Los niños TDAH presentan igual las mismas características a nivel atencional, pero complementados con características a nivel hiperactivo e impulsivo. Por ende, son niños que tienen muchísimo más
problemas a nivel de comportamiento y a nivel social como tal, más problemas para adaptarse a los contextos tanto educativos como familiar. Entonces, esta es como que un poco la diferencia, que es una pregunta que siempre suelen realizar. Vamos a hablar un poco de la parte del diagnóstico y lo que tiene que ver con la parte de la intervención. Para eso vamos a partir de esta frase sencilla, pues que nos dice, ni todos los que son están, ni todos los que están son. ¿A qué se refiere? Aquí hay muchísimos niños que tienen un diagnóstico de TDAH y que quizás no han cumplido con los criterios clínicos o no se realizó una buena evaluación para que tengan el diagnóstico como tal. Y hay un conjunto de pequeños que cumplen los criterios y que por no tener acceso a una evaluación adecuada o porque los papás nunca han estado predispuestos a esta situación, es probable que no se entienda el porqué de sus características y se piense que son niños malcriados, niños que no tienen papás que les cuiden, que tienen un mal docente, un conjunto de cosas y conjeturas que no reflejan el origen claro del comportamiento de los pequeños. Ahora, si bien sabemos que el TDAH tiene implicaciones neurobiológicas que se reflejan a nivel comportamental, es un error común adjudicar todo el comportamiento, todas las dificultades de aprendizaje al trastorno. Es decir, no aprende porque tiene TDAH, se comporta mal porque tiene TDAH y así se asume que todo se debe a eso. Esta imagen que les estoy mostrando en este momento nos ayuda a entender que el aprendizaje y la conducta son multifactoriales, depende tanto de factores individuales como contextuales. Dentro de los factores individuales podríamos hablar de la implicación del TDAH, es decir, niños con dificultad neurobiológica a nivel individual que hace que les cueste inhibir, que les cueste ser flexibles, que les cueste planificar, pero ese es solo un factor. Sabemos que si hay problemas a nivel familiar o que a nivel escolar no hay una buena metodología, buenas relaciones entre compañeros, esto primero que acrecentará las dificultades propias del trastorno y adicional puede generar dificultades aisladas también, es decir, que no todo niño que tiene con TDAH es necesariamente malcriado, que es un término coloquial que se usa acá en Ecuador para hablar de los niños que no tienen normas, que no tienen reglas, pero el trastorno es una de las características de esta situación. Hay que entender todas para poder intervenir cada una de ellas de forma eficiente y lograr cambios a nivel de aprendizaje y a nivel comportamental. ¿De dónde surge esto? Pues de realizar una buena evaluación. Generalmente los especialistas más idóneos para poder realizar una evaluación pues son los psicólogos educativos, psicopedagogos, en conjunto a veces con psicólogos infantiles y psicólogos clínicos, porque el trastorno tiene tanto implicaciones académicas como implicaciones comportamentales y conductuales. Es por eso que cuando los trabajamos acá en Psicodidact, pues el psicólogo educativo es el encargado de ver todas las destrezas, competencias curriculares, los procesos cognitivos de atención, memoria, funciones ejecutivas, lo que tiene que ver también con la parte del coeficiente intelectual, y el psicólogo infantil o el clínico trabaja en lo que es la parte emocional, hábitos, autoestima, autoeficacia, el uso de tecnología, los hábitos de sueño, para en conjunto poder entender todos los factores que intervienen en el aprendizaje y dentro de esos aplicar criterios clínicos del TDAH que nos permitan llegar a un diagnóstico objetivo y no caer en un sobrediagnóstico. ¿Qué entendemos por sobrediagnóstico? Es cuando un pequeño va a consulta, una persona va a consulta y le ven menos de, qué sé yo, 20, 30 minutos y sale ya con un diagnóstico establecido sin haber entendido toda su historia de aprendizaje, todo su desenvolvimiento en los contextos. Los sobrediagnósticos son muy comunes acá en Ecuador, especialmente en contextos de servicio público. No considero que todos los especialistas sean malos como tal, pero allá con cuestiones de tiempo, a veces pasa eso. Hay especialistas muy buenos, tanto en la parte pública como privada, pero la propia estructura del sistema hace que en ocasiones no podamos ser totalmente eficientes. Recordemos un punto clave para el diagnóstico. No existe un marcador biológico que nos indique si una persona tiene o no el trastorno. Lo que sucede es que, sí, perdón, me habían pedido que aclare yo que era un marcador biológico en el taller presencial. Un marcador biológico tiene que ver con una prueba médica que a mí me hagan y me saquen resultados sobre si existe la patología, el trastorno, el síndrome o no existe. Por ejemplo, cuando a mí me hacen un examen para medirme la presión, cuando me hacen un examen para medir glucosa en sangre, eso es un marcador biológico. Para el TDAH, así como para otros trastornos del desarrollo, pues no existe.
El diagnóstico es clínico, se lleva a cabo mediante la historia de los síntomas, la prevalencia, si es que hay factores genéticos, si hubo predisposición durante el nacimiento, un conjunto de factores que ya los habíamos visto al inicio. Para fijar un diagnóstico definitivo hay una pieza clave dentro del proceso, un ente clave dentro del proceso, que es el neuropediatra. No precisamente porque él tenga la prueba para hacerlo, sino porque el neuropediatra se encarga de descartar que no existen otras razones físicas o funcionales que den respuesta de mejor manera a las conductas que el niño presenta. Es decir, a veces hay inflamaciones, golpes, a veces hay algún tipo de epilepsia, por ejemplo, que genera características o conductas similares a los trastornos del neurodesarrollo, pero que no tienen su base ahí, sino en algo físico como tal. Un ejemplo para entender esto pueden ser las crisis de ausencias epilépticas, que donde los niños suelen quedarse en ciertos episodios como ensimismados, como oídos, nos han dicho las maestras usando esos términos, pero no es que el niño tiene TDAH, es que está sufriendo una crisis epiléptica como tal, y es ahí donde suele ser útil un electroencefalograma, que ojo, es un examen que se hace comúnmente, pero que no está diseñado para el diagnóstico descarte del TDAH, sino que está diseñado para detectar otro tipo de patologías que puedan explicar las conductas, pero no es siempre necesario. Hay que tener mucho en cuenta esto, porque se ha convertido en un gran negocio un niño que llega a consulta neurológica, niño que se hace electroencefalograma, no en todos los casos es necesario. Entonces, avancemos un poco con esta parte. Como hablamos del neuropediatra, hablábamos también de una de sus funciones es ayudarnos a fijar el diagnóstico definitivo y también determinar, en algunos casos donde la sintomatología es moderada a grave, la necesidad de iniciar un tratamiento a nivel farmacológico. Sabemos que en la actualidad, y no solo de ahora, sino de hace aproximadamente unos 50, 60 años, existen medicamentos que ayudan a mejorar a nivel neuroanatómico, a nivel neurofisiológico, lo que es la parte de la comunicación entre las neuronas, que es una de las implicaciones principales cuando nosotros hablamos del TDAH, es decir, deficiencias a nivel de neurotransmisores que evitan que el cerebro funcione y madure de forma eficaz. A continuación vamos a ver un video que explica mejor la parte esto de los neurotransmisores y qué es lo que sucede en el cerebro principalmente del niño que tiene TDAH. Vamos a verlo con atención y vamos igual a ir explicando un poco de lo que el video nos trata de proyectar. Podemos ver nosotros del cerebro, podemos ver las neuronas, dos neurotransmisores implicados principalmente en la comunicación, noradrenalina y dopamina. Podemos ver que las neuronas se comunican a través de estos neurotransmisores. Entre más neurotransmisores hay entre cada una de las neuronas, hay una mejor comunicación. Sabemos que estos receptores permiten como tal que la neurona tanto recapte, es decir, vuelva a comerse ella misma los neurotransmisores. Y ahí viene un poco el problema del TDAH. Neuronas con poca capacidad de generar neurotransmisores y con una alta capacidad de volverlos a recaptar ella misma. La medicación lo que trata es de ampliar, de que la neurona tenga mayor capacidad de generar esos neurotransmisores y menor capacidad de recaptarlos, es decir, que haya más dentro de la sinapsis para que la comunicación entre el cerebro sea mucho más eficiente. Entonces, como podemos ver, la medicación no tiene el carácter de dopar al niño, de que se tranquilice, de que esté quieto. Ese no es el origen o la dinámica principal de la medicación. La medicación busca mejorar la sinapsis entre neuronas, haciendo más eficaces los procesos cognitivos. Ese es como que un resumen. A nivel de lo que está avalado en Latinoamérica, pues podemos decir que las dos principales medicaciones son las que tenemos en la parte de arriba. Ambas son metilfenidato, sino que lo que cambia entre una y la otra es que la una es de acción prolongada, la otra es de acción más corta, y creo que la más común es la que está al lado izquierdo, que se conoce como Ritalin, pero hemos visto muchos casos de niños a los que se les da la parte de la derecha también, que es Concerta, y la atomoxetina es un medicamento pues, secundario que acá no se utiliza mucho, pero si ustedes ven que un pequeño tiene esa receta, es quizás que lo están abordando también para la parte del TDAH. A ver, al ser una medicación, es lógico que tiene efectos secundarios y que entre compañeros psicólogos en algunos casos se sataniza la medicación.
nos hablan de que no es necesaria, de que puede generar muchos efectos secundarios, de que le hace daño al niño. Como toda medicación, si podemos evitarla, siempre será mejor, pero hay algunos casos de algunos pequeños que por la forma en la que se expresa el trastorno les cuesta mucho la parte atencional, la parte comportamental, privarles del medicamento también es una cuestión que pueda llegar a ser negligente por parte de los padres, pero igual acá les muestro yo un poco de los efectos a largo plazo de la medicación para desmitificar algunas cosas. Y bueno, podemos ver que a nivel de crecimiento, para los padres les preocupa que puede haber un retraso leve de la talla, del índice de masa corporal en niños pequeños especialmente, pero no parece haber alteración en la edad ósea ni tampoco parece retrasar la pubertad, que es uno de los mitos que existe. A nivel psicológico, pues los medicamentos no aumentan el riesgo de depresión ni de suicidio, ni generan síntomas psiquiátricos, ni tampoco están relacionados con el abuso de sustancias como tal. A nivel cardíaco o cardiovascular, podemos ver que no aumenta como se creía la frecuencia cardíaca ni la presión arterial y tampoco parece haber alteraciones en las estructuras del corazón o de las válvulas. Entonces, es importante tener en cuenta que hay casos que la medicación es necesaria, que debe ser un trabajo en conjunto para llegar al diagnóstico y determinar si es necesario comenzar el tratamiento farmacológico y que debe ser llevado de forma eficiente con neurólogos responsables. Entonces, importante esta parte. ¿En qué estamos en desacuerdo? ¿Cuáles son las cosas que nosotros no consideramos adecuadas? Lamentablemente en nuestro mercado nacional existen un conjunto de pseudoterapias que lo que buscan es aprovecharse de la necesidad, de la desesperación de los padres para ofertarles procesos y sustancias que no generan un beneficio, que por lo menos a día de hoy no tienen pruebas de haber mostrado ser eficaces. Del lado izquierdo hacia arriba podemos ver lo que se conocen como como terapias de estimulación auditiva, le llaman así, tienen muchísimos nombres comerciales, pero lo que buscan estas terapias en teoría es proveerle al niño un conjunto de sonidos, un conjunto de estímulos que modifiquen estructuras, que reeduquen su parte auditiva, un conjunto de cosas que a día de hoy no han mostrado ser eficaces y que generan mucho prejuicio tanto a nivel económico como de tiempo a los padres. Del lado derecho tenemos pues lo que se conoce como el omega 3, igual en otros casos hay el omega 6 también, que es una vitamina que son sustancias que igual son necesarias para un desarrollo, pero que generalmente nosotros las encontramos en los alimentos, como el pescado, como el salmón. Sabemos que tienen una implicación directa en el funcionamiento adecuado del cerebro también, pero cuando nos las venden como una medicina mágica o nos las venden como estas vitaminas envasadas así, hay muy poca evidencia que sugiere que esto pueda ser funcional. Tampoco existe evidencia de que pueda generar un daño o una alteración como tal, pero a veces la inversión es fuerte y los padres abandonan cualquier otro tipo de tratamiento y solo les dan esto pensando que se va a poder mejorar en gran medida, pues y no es así. Del lado de abajo podemos ver lo que se conoce como las flores de Bach, podemos ver también ahí lo que se conoce como la aromaterapia. Cuestiones que igual no han mostrado ser eficaces y a veces los padres renuncian a terapias mucho más estructuradas en busca de salidas fáciles para problemas de naturaleza un poco más compleja. Queremos recalcar que como centro somos muy respetuosos del trabajo que realizan todas las personas, pero que consideramos importante hacer relevante este tipo de situaciones para poder cambiar un poco la cultura y ser un poco más rigurosos en aspectos de salud mental y de educación para poder ver mejores resultados y que los papás dejen este escepticismo hacia la psicología, ya que la psicología es una ciencia y que debe trabajar en ese marco. Entonces consideramos importante siempre en el marco del respeto poder hacer estos datos relevantes. Para ir finalizando este espacio, queremos hablar un poco de la cuestión de las estrategias, que es algo que generalmente los docentes y los compañeros profesores nos piden muchísimo. Uno de los problemas que tenemos igual los psicólogos es que en algún momento se pensó que nosotros éramos un recetario, es decir, que alguien nos decía, mira, tengo esto y ¿qué hago? Hoy sabemos que quizás la mejor estrategia que nosotros le podemos dar a un docente es que conozca primero las características a fondo del niño y que cuando hemos determinado que existe un trastorno, entendamos las implicaciones del trastorno que hemos hablado un poco acá el día de hoy y sobre todo cómo estas implicaciones repercuten o se reflejan en el comportamiento y aprendizaje del estudiante.
Cuando yo tengo claro eso y empiezo a entender que quizás el niño no es que no trabaja porque no quiere, sino porque le cuesta algunas áreas más, porque sus áreas neuronales todavía no han madurado, porque hay un dato muy interesante, una estadística que nos dice que los niños con TDAH se esfuerzan hasta 5 o 6 veces más que un niño que no tiene el trastorno, se esfuerzan por aprender, pero me esfuerzo y los resultados que obtengo a veces están igual, muy por debajo de lo que me esfuerzo, es decir, me esforcé un montón y no me fue bien. Ahí viene frustración, ahí vienen problemas de autoestima, lo que solo hace que el problema sea creciente. De igual manera, sabemos que hay estrategias tradicionales que me brindan un apoyo, pero que a la larga no terminan generando un cambio. Por ejemplo, hay estrategias inclusive que puedan llegar a ser un poco segregadoras, cuando nosotros le decimos que el niño debe estar siempre adelante para estar monitoreado. Los pequeños a veces, la profe viene, ¿no? ¿Qué haces atrás? Siéntate adelante para yo poder estarte observando. Y lo que el niño hace es percibir que tiene algo malo, que por qué solo yo adelante. Es importante que estas estrategias se utilicen, podemos hacerlas rotativas. Esta semana todos los de atrás pasan adelante, tú vas una fila más atrás, con el objetivo de que el niño no perciba que tiene algo negativo en sí. Y la evidencia sugiere pues que sentarle adelante no resuelve mucho. ¿Qué se propone como alternativa? Pues clases más interesantes, es decir, una clase que en alguna parte tope los intereses y expectativas del niño hará que él esté mucho más predispuesto a interesarse por eso, sabiendo que una de las mejores formas de captar la atención es pues que me cuentes o que trabajemos en función de lo que es importante para mí. Esto no debe ser solo con el niño con TDAH, sino que debe ser con todos los alumnos parte del aula, porque todos merecen recibir esta personalización de su aprendizaje como tal. Sé que a veces, dependiendo de la cantidad de alumnos, cuesta mucho, pero conocer los intereses y expectativas del estudiante puede ayudarme en gran medida a poder mejorar los canales atencionales y con ende bajar la repercusión del trastorno como tal. Luego, ¿qué sabemos? Que la enseñanza microcurricular, que un profesor que se puede acercar al menos unos 2 minutitos al pupitre de su alumno y preguntarle cómo está, cómo va, qué le pareció la clase, parece generar igual niveles de atención mucho más fuertes, porque el niño está con la expectativa de que a qué rato viene el profesor. Lo que sí, el objetivo del profesor no debe ser fiscalizar el trabajo del niño, sino más bien poder brindarle retroalimentación, poder hacerle saber que está presente también dentro del aula, que siempre estamos como que viendo si todo va bien. Entonces esto generará gran expectativa como tal. Sabemos que el ejercicio físico ayuda, que cuando la actividad aeróbica aumenta, pues los canales atencionales parecen funcionar de forma más eficiente. Es decir, si podemos trabajar algún tipo de actividad de tipo aeróbico, qué sé yo, unos saltos, el hula hula, algún juego dinámico que no me genere mucho tiempo y que no desorganice demasiado el aula, servirá para que posterior a eso el niño esté mucho más predispuesto a captar la clase. Y ahí todo esto depende de la edad, todo esto depende de lo que podamos nosotros como recursos implementar en nuestra aula. Es por eso que creemos que este espacio es muy corto para nosotros poder transmitir todas las estrategias, pero les vamos a compartir un documento que es útil tanto para el reforzamiento del comportamiento como para el manejo del TDAH y que ustedes puedan analizar una por una cuáles de esas estrategias pueden ser útiles para ustedes y compartirnos su retroalimentación de si tienen alguna duda o alguna cuestión. En honor al tiempo, para mí ha sido un gusto poder compartir este primer espacio del programa de difusión científica Conectoma con ustedes, con las personas que quizás por alguna cuestión no pudieron asistir a los talleres de forma presencial. Esta pequeña cápsula de información les va a servir para conectarse con el programa, para nosotros poder generar la información adicional que va a complementar lo que hemos podido conversar hoy. Y vamos a abrir de igual manera un canal de comunicación para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Les recuerdo que el insumo del mapa mental que ustedes van a recibir lo pueden igual nutrir con la información que está acá y nos puedan complementar para que puedan seguir ustedes avanzando con todo el desarrollo del programa. Yo quedo atento a cualquiera de las dudas que se puedan generar y les deseo a todos ustedes éxitos